Buenos días, amados hermanos, buenos días, amigos que nos escuchan, los que nos están siguiendo. Damos muchas gracias al Señor, el privilegio de poder vernos nuevamente las caras por estos medios. Muchas gracias por la acogida que hemos tenido. Damos gracias al Señor que nos ha permitido tener esta experiencia en todos estos meses. Y damos gracias a Dios también por el equipo que está trabajando con nosotros, que ha hecho un trabajo arduo para que todo esto pueda ser llevado adelante. Quisiera hacer un comentario antes de entrar en el mensaje. Esta semana recibí algunas llamadas de algunos hermanos que están bastante preocupados porque sienten que la situación del país empeora, sienten que hay muchos problemas con el asunto económico y queremos decirle: nuestro Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, sabemos la situación que todos estamos pasando, pero queremos decirles que ustedes pueden tener paz. Podemos confiar y descansar tranquilamente en nuestro Señor. Vamos a hacer nuestra parte en nuestra diligencia. Lo demás lo dejamos en las manos del Señor, hermanos. Paz, tranquilidad. No podemos permitir que el enemigo nos ofusque y nos lleve a un nivel de desesperación. Bien, quisiera continuar entonces el tema que estamos tratando en los ministros del Nuevo Pacto. La serie es las promesas de Dios y el mensaje 16, la llave que abre el libro de Hebreos. Quisiera entonces comenzar este mensaje con una oración, luego vamos a tomar 2 versículos. Señor, esta mañana nosotros oramos pidiendo que confortes el corazón de cada hermano, que confortes, Señor, la salud física, espiritual, la salud psicológica de cada hermano que escucha este mensaje. Escóndenos en ti, guárdanos en ti, cierra toda brecha del enemigo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo cubra a cada hermano, tu gracia nos fortalezca y seas tú, Señor, dando la fuerza en medio de toda esta situación que estamos padeciendo. Cuida a cada hermano, oramos por cada enfermo, tú puedas ser la mano sanadora, puedas suplir cada hogar, Señor, y puedas dar paz en cada hogar y en cada matrimonio. También toma cada joven, toma cada anciano, toma cada niño. Hazte presente, Señor. En este tiempo necesitamos tu presencia en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El libro de Hebreos es un libro diferente en todo el Nuevo Testamento por su contenido, por su forma, por lo que presenta, por la manera como él presenta las cosas. Vamos a leer 2 versículos iniciando. El primero está en Hebreos 5:5 y el segundo está en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice así, Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Dentro de esta introducción, ¿verdad?, tenemos que decir que el libro de Hebreos es un libro bastante complejo, en el sentido de que no lleva la secuencia de otras cartas, la estructura de otras cartas, que comenzaba con un saludo, que decía dónde estaba destinado. Simplemente es una carta escrita a los hebreos. Y como un dato curioso, realmente es muy difícil determinar quién es el autor de la epístola a los hebreos. ¿Por qué es tan difícil determinarlo? Porque el mismo libro no tiene ninguna evidencia de quién lo escribió. A diferencia de Corintios, a diferencia de Gálatas, a diferencia de Romanos, donde en la introducción Pablo se presentaba. Este libro no sigue esa estructura de un desarrollo, de un inicio, de saludos, etcétera, etcétera. Y aquí entonces, Hebreo se presenta como un misterio y queremos decir lo siguiente: ¿quién escribió el libro de Hebreo? Básicamente, quien escribiera el libro a los hebreos debía cumplir 2 requisitos. Primer requisito:
debía conocer bien el judaísmo. Segundo requisito, debía tener buen conocimiento del idioma griego, puesto que el libro de Hebreos fue escrito en griego, pero tiene un vasto desarrollo de temas que tienen que ver con el sacerdocio levítico. Señor Jesús, la idea más aceptada por la mayoría de los autores serios señalan a Pablo como el autor de la epístola a los hebreos. Sin embargo, revisando el contexto, ¿verdad?, de lo que se habla de Hebreo, algunos piensan que fue Apolo. ¿Por qué? Porque de Apolo se dice que era una persona elocuente y el Apolo tenía mucha gracia, o sea, su discurso, Apolo era bastante suelto en lo que respectaba al idioma, y el griego usado en el libro de los Hebreos es un griego bien estilizado, es un griego fluido, casi poético. Otros autores apuntan a que fue Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Dos razones. Primero, Bernabé era levita, es decir, que conocía muy bien el oficio del servicio levítico. Y por otro lado, porque Bernabé también era chipriota, y las personas de Chipre también eran famosas por su buena cultura. Y algunos señalan que el libro de Hebreos se debe a Aquila y Priscila, y que Priscila tuvo una fuerte influencia, solo que por ser mujer no aparece en el libro. Realmente no es tan fácil determinar quién escribió el libro de Hebreos. Podemos decir que no tenemos una idea clara, ¿verdad?, sobre quién escribió el libro de Hebreos. Lo más sostenido, general y aceptable es que fue escrito por el apóstol Pablo. Bien, Hebreos presenta una serie de asuntos que necesitamos desarrollarlos, porque presenta asuntos diferentes al resto de los libros. En primer lugar, Hebreos presenta muchos asuntos que tienen que ver con la eternidad, lo definitivo. Vamos a ir desarrollando esto. Queremos entonces mostrar lo siguiente: ¿dónde habita Dios? ¿Dónde está Dios? Mientras que Dios está en la eternidad, el hombre está limitado por el espacio y por el tiempo. Vamos a hacer esta pregunta: ¿dónde está Dios? Allí, ustedes que están sentados, ¿dónde está Dios? Una respuesta general es en nuestro corazón. Eso sería una buena respuesta. Sin embargo, si examinamos pasajes como Isaías 57:15, allí podemos revisar lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Preste atención a este versículo: el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, nuevamente volvemos a preguntar: ¿dónde está Dios? Y entonces, alguien podría decir: en el cielo. Vamos a tomar el Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y entonces pudiéramos decir: ajá, ¿dónde está el cielo? Señor Jesús, nosotros tendríamos que decir que en primer lugar está un primer cielo. Y ese primer cielo corresponde a nuestra atmósfera, con sus nubes y con su firmamento. Nosotros estamos en este momento en el estado Lara. Estamos específicamente en Cabudare. Y supongamos que usted señalara al cielo. Tendría que hacer algo como esto, ¿no? Señalar hacia arriba y mostrar el cielo. ¿Y qué pasaría con una persona que esté en un punto diametralmente opuesto a donde usted está? En geografía existe un término llamado antípodas. Y antípodas es exactamente el punto del globo terráqueo opuesto. Para él el cielo no estaría allá.
Para él el cielo estaría en otra dirección. Este primer cielo es un asunto físico y representa nuestra atmósfera. Existe también un segundo cielo. Este segundo cielo es el espacio infinito. Allí están las galaxias, allí están las estrellas, allí están los agujeros negros. Y este primer cielo y este segundo cielo están dominados por las leyes de la física, las leyes de Newton, las leyes que gobiernan la cuántica, etcétera, etcétera. Pero tenemos un tercer cielo. Aleluya. Amén. Y usted debe alegrarse por lo que estoy diciendo. Porque este tercer cielo es donde Dios habita. Es un lugar fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de las leyes físicas. Es la dimensión de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice, cuando Pablo relataba, esto lo vimos en mensajes anteriores, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Preste mucha atención. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Significa que este hombre fue pasado a otra dimensión, fuera del espacio y fuera del tiempo. Fue pasado al trono, a la eternidad, donde Dios está. Y allí escuchó palabras que no les ha dado al hombre hablar. Ok, podemos decir entonces que en el mundo donde estamos, la forma de orientarnos es usar 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones son largo, alto y profundidad. Y entonces, esto es lo que se conoce para nuestra cultura como orientación espacial. Usted sabe lo que está delante, usted sabe lo que está detrás, usted sabe lo que está al lado, usted sabe lo que está arriba. Usted se mueve en un mundo cartesiano. La orientación espacial nos dice dónde. ¿Dónde está el televisor? Usted puede ubicarlo. ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la Biblia? ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿Está en el medio? ¿Está a la derecha? ¿Está a la izquierda? La orientación espacial responde ¿dónde? Sin embargo, hay otra pregunta. ¿Cuándo? Y aquí nosotros estamos entonces en otra variable que no es largo, alto, largo, ancho y profundidad. Es la variable tiempo. Nos movemos en este mundo y transitamos con una orientación espacial y en una línea de tiempo. Esa línea jamás retrocede. En un momento usted fue un niño, pero posteriormente usted se convirtió en un adolescente, luego usted es un joven, posteriormente es un adulto, posteriormente es un anciano, y usted puede caminar solamente en una dirección en el tiempo, no puede retroceder el tiempo, no puede devolver el tiempo. Hasta ahora, según la teoría de Einstein, si alguien lograse viajar a la velocidad de la luz, podría retroceder en el tiempo. Esto no ha sido hasta ahora verificable de manera experimental, aunque en la teoría funciona. Sin embargo, seguimos en nuestro punto. Como seres humanos nos movemos en el contexto de las leyes físicas, en el contexto de lo cartesiano, largo, alto, ancho, y nos movemos en una línea de tiempo que no retrocede. A ver, usted se levantó esta mañana, se levantó a las 6 de la mañana, se levantó a las 7 de la mañana, se levantó a las 7:30, se levantó a las 8. Ahora son más o menos las 10 de la mañana. Le hago una pregunta. ¿Usted puede volver a las 8 de la mañana? No puede, es imposible, porque usted no puede retroceder en el tiempo. Y ustedes preguntarán por qué estoy diciendo eso. Porque el libro de Hebreos hace este tipo de comparaciones. Lo que es físico y lo que es eterno. Lo que es permanente y lo que es relativo. Lo que es pasajero, lo que es temporal y lo que es totalmente definitivo.
En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hecho de que el hombre fue formado del polvo de la tierra implica que Dios tomó un elemento material de este mundo, el polvo, y del polvo Él hizo un componente material para nosotros. Tóquese. Este es su cuerpo, estas son sus uñas, esta es su cara, este es usted, perteneciente a la tierra, y fue hecho para vivir en este mundo. Por eso usted tiene 5 sentidos. Tiene vista, olfato, oído, tiene tacto, tiene gusto, y todos estos sentidos le permiten moverse en este mundo físico. Nuestro cuerpo pertenece a este mundo físico. Sin embargo, en el mismo versículo 7, podemos tomar nuevamente, dice que Él sopló, ¿verdad? Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Este soplo, este aliento que Dios dio al hombre, ¿de dónde vino? ¿De dónde es su elemento? Porque este soplo que Dios dio venía de Dios, de la persona de Dios. No tenía nada que ver con lo terrenal. Y por eso allí el espíritu del hombre provino de un elemento de Dios, de un elemento que no tiene que ver con este mundo material. Señor Jesús. Y por eso el hombre tiene entonces 2 partes: lo material, que es el mundo físico, pero tiene su espíritu y tiene su alma, las cuales no fueron creadas de un elemento físico. Me gustaría tomar Job capítulo 33, versículo 4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay 2 elementos, y que estos elementos, uno es físico, pero el otro elemento pertenece a la dimensión donde Dios está. ¿Qué pasaría si en algún momento nuestro cuerpo desfallece? Una persona muere. Su elemento físico vuelve a donde fue tomado, pero ¿qué pasa con su espíritu y su alma? Job 34:14. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón, escuche bien esto, y recogiese así su espíritu y su aliento, vamos a tomar también el 15, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Estos 2 versículos pueden darnos una clara idea de que el hombre tiene 2 partes: una parte material en nuestra creación y una parte inmaterial. Nuestro gran conflicto, hermano, es cómo vivir en este mundo físico sin lograr entender la parte espiritual. Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, porque nosotros ya resucitamos con Cristo cuando Él resucitó. Sin embargo, resucitaremos físicamente en la resurrección. Pero dice: buscad las cosas de arriba. ¿De qué está hablando? Está hablando de salir de este mundo material, de nuestro énfasis en lo material, de las cosas que circundan nuestro mundo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiero detenerme un segundo aquí antes del versículo 3 y decir lo siguiente. La vida de las personas transcurre en una gran carrera, luchando por todas nuestras necesidades humanas, luchando por alcanzar tantas cosas, luchando por tratar de satisfacer todas nuestras necesidades.
y no nos damos cuenta que simplemente estamos pasando un transcurrir en esta esfera cartesiana, en el mundo físico, pero que nos espera la eternidad. Por eso, amado joven, amado hermano, amada hermana, matrimonios, todo lo que estamos pasando en este mundo es pasajero. Lo eterno nos espera. Todo lo que estamos pasando en el transcurso de todo lo que vivimos en nuestro tiempo, en nuestro espacio, simplemente es efímero. Señor Jesús, podemos decir entonces que somos seres espirituales, atrapados, confinados y viviendo en un mundo físico. Cuando el Señor Jesús resucitó, Él fue transfigurado. Y cuando el Señor Jesús fue transfigurado, Él ya no tiene más limitación de espacio y no tiene más limitación del tiempo. Mientras Jesús está encarnado en el mundo físico, es Dios voluntariamente sujeto al tiempo y voluntariamente sujeto al espacio. Pero en resurrección, ya ni el tiempo ni el espacio pueden limitarlo. Primera de Corintios 15, versículo 42 dice lo siguiente: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué es corrupción? Se refiere a este cuerpo físico que por causa de la caída se volvió corrupto y resucitará en incorrupción. Y esta incorrupción se refiere al cuerpo glorificado, el cual ya no tiene límites, no está sujeto al tiempo, no está sujeto al espacio. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal. Aquí la referencia a cuerpo animal se refiere al terreno, pero resucita cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual se refiere al cuerpo glorificado. Y Pablo aclara, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Yo quiero, hermanos, que nosotros podamos tener una reflexión, hermano. La eternidad no es lo que estás viviendo. La eternidad es lo que te espera. Creo que muchas personas, erróneamente, pasan su vida, gastaron su transcurrir en este mundo sin prestar atención a las cosas espirituales, sin prestar atención a la eternidad. En Juan 20, 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Pero ¿cómo pudo venir Jesús? Ellos estaban escondidos, estaban encerrados. Y dice, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Porque un cuerpo glorificado trasciende el espacio, trasciende el tiempo. No tiene nada que ver con las restricciones de las leyes físicas que nosotros hoy conocemos. Por eso el libro de Hebreos tiene frases como para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Ese para siempre es muy significativo. De una vez por todas, eso es muy significativo. Cosas eternas, eso es muy significativo. Cosas celestiales, eso es muy significativo. En los cielos. Y por eso, para entender el libro de Hebreos, tenemos que entender que el autor está mirando muchos asuntos que salen de lo que conocemos en este mundo. Por ejemplo, Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto. Está hablando de Moisés. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí el invisible es Dios. Pero ¿cómo usted ve a un invisible si no se ve? Por eso usted requiere los ojos de la fe. Señor Jesús. Y lo que yo quiero marcar en este tiempo es esa fe que es un portal. Señor Jesús. Quiero decir lo siguiente. Aquí hay unas gráficas, ¿verdad? Para tratar de entender un poco qué estoy diciendo. Aquí hay una línea de tiempo
una línea de tiempo, aquí hay una línea de tiempo, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos lo siguiente: está la eternidad pasada, está la fundación del mundo, está la encarnación, está la crucifixión, está la resurrección y está la eternidad futura. Por favor, en este momento no quiero que se distraigan, quiero que me presten mucha atención, porque no quiero confundir. Para nosotros, en nuestra mente cartesiana, en nuestro espacio, en lo que conocemos, en nuestra dimensión, en lo que estamos limitados al espacio y al tiempo, las cosas transcurren de la siguiente forma. Para nosotros, la eternidad pasada está atrás, y cuando avanza tenemos la fundación del mundo, y cuando avanza tenemos la encarnación. En algún momento, hace 2000 años de nuestra historia, nuestro Señor se encarnó y luego fue crucificado y luego resucitó. Y luego que Él resucitó, espera la eternidad futura. Entonces usted podría decir, ¿cuándo el Señor fue crucificado? ¿Para usted es pasado, es futuro o es presente? Claramente es en el pasado, porque esa es la forma como nosotros nos movemos. Para nosotros, el Señor murió en el pasado, sucedió en la historia, hace tiempo, usted no había nacido y usted no tiene cómo devolver el tiempo. Pero interesante, ¿qué pasaría si por alguna razón la línea de tiempo no funcionara linealmente, sino que la línea de tiempo pudiéramos hacer de ella un círculo? Por favor, presten atención a esta gráfica. Presten atención a esta gráfica. ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el tercer punto? ¿Dónde comienzo? ¿Dónde termino? Esto rompe nuestro esquema mental, porque tenemos cosas que ya no siguen una línea en el tiempo, sino que ahora son eternas. Quiero tomar un versículo y es Éxodo 25, versículo 12 hasta el 14. Dice, fundirás para ella, está hablando del arca, que representa la presencia de Dios, 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado, para allí. El arca del pacto no podía ser tocada por nadie. Quien tocaba el arca del pacto se moría. Nadie podía tocar el arca del pacto. Y él representa al Dios que está en otra dimensión inaccesible. Pero ¿cómo acceder? Entonces, 4 anillos eran fundidos en sus esquinas. ¿Para qué? Para que eso que era inaccesible pudiese tener contacto con un hombre que es terreno. Sigue el verso 13. Harás unas varas de madera de acacia que representan la humanidad, las cuales cubrirás de oro. Y el verso 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Había una forma, ¿verdad? Las argollas, los aros, los anillos permitían el contacto del arca con el hombre. Era posible trasladarlo por los anillos. Y estos anillos representan la eternidad. Nosotros podemos decir que la fe es un portal que nos saca de la dimensión cartesiana y nos lleva más allá a la dimensión de la eternidad. Señor Jesús murió en su humanidad, pero Jesús murió por el Espíritu eterno. Significa que el hecho de la muerte de Jesús trasciende lo temporal. Vamos a leer Hebreos 9:14, por favor. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante
Espíritu eterno. No pierda la vista de esta palabra. El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo es temporal. ¿A qué me refiero? A que esa sangre pertenecía a un hombre y ese hombre tenía una humanidad, y eso se refiere a esta dimensión humana que nosotros vivimos. Pero el Espíritu eterno no es temporal, él pertenece a la dimensión de Dios. Por eso cuando Jesús se ofrece mediante el Espíritu eterno, su sacrificio traspola, su sacrificio trasciende lo temporal para ser un sacrificio eterno. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8? Dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, lea bien que dice allí, desde el principio del mundo. Nuevamente, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo fue inmolado en el principio del mundo? ¿Fue inmolado hace 2000 años o fue inmolado en el principio del mundo? Volvemos al gráfico. Hermanos, no hay punto de inicio. Cuando el Señor trasciende, la resurrección, la crucifixión, trasciende el tiempo. Por eso el Señor en resurrección puede limpiar los pecados, no solo de los que murieron hace 2000 años. A ver, quiero detenerme un poco acá. Cuando un pecador traía una ofrenda, y esa ofrenda se presentaba en el altar de holocausto, en el altar de bronce, ese sacrificio solo envolvía a un pecador. Era el pecador que era el oferente que traía esa ofrenda y ponía sus manos. ¿Y por cuánto tiempo esa ofrenda podía servir para ese pecador? ¿Por cuánto tiempo? Era limitado en el tiempo, porque esa ofrenda servía para limpiar los pecados que él estaba presentando en ese momento. En ese momento que el pecador ofrecía ese sacrificio, esa sangre temporal cubría ese pecado temporalmente. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué pasaba si ese pecador salía, volvía a pecar, mentía, adulteraba, engañaba y tenía que volver a presentarse delante de Dios? ¿Esa sangre le servía? No le servía, porque él tendría que buscar una nueva sangre, volver a sacrificar otro animal, y esa sangre también le serviría temporalmente. Pero Jesús, aleluya, Jesús hizo una redención eterna por el Espíritu eterno. Así que la sangre que fue derramada no tiene espacio, no tiene tiempo. Esa sangre derramada que sucedió en nuestra línea de tiempo trasciende todo. Hoy, cuando nos arrepentimos, esa sangre nuevamente nos limpia. Pero Jesús no tiene que volver a ser sacrificado. Hoy, si pecaste, la sangre de Jesús, si te arrepientes, nuevamente lava tus pecados y ya no hay problema, porque ese sacrificio trascendió, ahora es eterno. Señor Jesús. Y por eso esta es la garantía de que Dios va a terminar el trabajo en nosotros. Señor Jesús, Dios se aseguró de que nada fallara. Tú eres de Dios y Dios va a terminar lo que empezó en ti. ¿Por qué?
porque algo trascendió más allá de los límites, de lo temporal, de lo físico. Y esa es la garantía de que todos nosotros seremos glorificados. Hebreos presenta un sacerdocio totalmente diferente. Es el único libro en el Nuevo Testamento que habla de Melquisedec. No hay otro libro. Melquisedec se mencionó en algunos pasajes escasos del Antiguo Testamento como algo muy misterioso. Y nosotros encontramos en Génesis 14 4 reyes luchando contra 3 reyes, encabezados por Kedorlaomer. Y Lot, que era familia de Abraham, vivía en Sodoma. Y cuando Kedorlaomer conquistó a los 3 reyes que incluían a Sodoma, se llevaron cautivo a Lot, que era el sobrino de Abraham. Y Abraham salió al rescate de su sobrino. Vamos por favor a Génesis 14, del 15 al 17. Dice: y cayó sobre ellos de noche Abraham, él y su siervo, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hermano, este es un pasaje muy misterioso. ¿Por qué? Porque está hablando de Abraham, a quienes fueron hechas las promesas. Y dice, cuando venía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y aquí sucede algo que cambia todo. Versículo 18. Entonces Melquisedec. Pero vamos a preguntarnos, ¿quién es Melquisedec? ¿De dónde salió Melquisedec? ¿De qué ciudad? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Quién era su papá? ¿Quién era su mamá? ¿Quiénes eran sus hermanos? Dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y vamos al 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera referencia realmente a algo como dar los diezmos. Y aquí encontramos lo siguiente. Melquisedec es un personaje que está en esa dimensión porque es muy extraño. Melquisedec es un rey. Los reyes no podían ser sacerdotes, ni los sacerdotes podían ser reyes. Solo en el Nuevo Testamento nosotros podemos ser reyes y sacerdotes. Pero este Melquisedec es rey, y este Melquisedec es sacerdote. Eso es desconcertante. Él no tiene rastros de genealogía, porque él no tiene procedencia terrenal. Y él bendijo a Abraham, según el principio de la bendición. Solo alguien más grande que Abraham podría bendecir a Abraham. Y también solo alguien mayor puede bendecir a alguien menor. Recordemos que Jacob bendijo a Faraón. Y al dar a Abraham los diezmos, ya estaban incluidos Leví y la casa de Aarón antes que ellos naciesen. No habían nacido, pero ya en Abraham ellos dieron los diezmos. Y usted me dice, ¿cómo es eso, hermano? No habían nacido, pero dieron los diezmos. Porque estamos trascendiendo la esfera del espacio y la esfera del tiempo. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Se refiere a la casa de Aarón. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. La tribu de Leví fue dedicada para recibir los diezmos, pero en Abraham ella misma dio los diezmos. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Señor Jesús, Dios resucitó a su Hijo Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote
sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso tiene que ver con la resurrección. Señor Jesús. Y en resurrección, la humanidad fue introducida en otra esfera, en la esfera eterna, en la divinidad. Ese elemento humano del que hablamos en la creación, ese elemento terrenal, ahora trasciende, va a una esfera diferente. Y por eso allí, Él es declarado sumo sacerdote. Todos los hombres necesitamos un sacerdote. Hermano, descansa, ten paz. Tenemos un sacerdote. Alguien que puede llevarnos a Dios, pero alguien que es eterno, que no es temporal. Cualquier sacerdote temporal está expuesto a fallar, pero el eterno nunca fallará. Por eso el sacerdocio arónico, con todo y la santidad y todas las cosas buenas que pasaron, es imperfecto. Hebreos 7, 11 y 12 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Hermano, tantos años los hijos de Israel yendo a los levitas, pero dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esto nos abre el panorama hacia el nuevo pacto. El sacerdocio de Melquisedec es perfecto. Él es el sacerdote perfecto. Por eso Él puede hacernos perfectos, porque Él no está en esta esfera terrenal. Él trascendió la esfera terrenal. Y Él puede hacer perfectos a los que se acercan. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, es nuestro Señor Jesús, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No pasemos, quedemos acá un momentico. Preste atención a lo siguiente. Todos los sacerdotes cumplían un estricto requisito, y era descendencia. Para que alguien pudiese entrar dentro del sacerdocio, se necesitaba verificar su descendencia. ¿Quién es su padre? ¿Quién lo instituyó? A partir de Aarón, de la casa de Aarón, todos los sacerdotes coincidían con una descendencia, tenían una genealogía. Pero aleluya, nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec, él no tiene descendencia. Él es sacerdote por el poder de una vida indestructible. Hermano, yo no sé si tú estás percibiendo lo que yo estoy diciendo. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 17. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Podemos decir entonces que Dios puso en nuestras manos dos cosas que son inmutables, y yo estoy ya terminando. Vamos por favor a leer Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, preste atención, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Quiero aclarar algo. No es que Dios es mentiroso que puede mentir, pero estas dos cosas son dos hitos, dos marcas que usted puede tenerlas por segura. O sea, si esto fue puesto, si esto Dios lo dijo, es seguro que se va a cumplir. Y estas dos cosas son el juramento, porque Dios juró, y la promesa. Tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido,
para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, hay una esperanza. Sienta esta mañana esa esperanza. Usted se siente derrotado, usted se siente abatido, usted se siente que las cosas no salieron bien, pero déjeme decirle, hay dos cosas que no cambian. Su estado de ánimo no cambia, estas dos cosas. Sus decepciones no cambian, estas dos cosas. Las situaciones que le han pasado no cambian, estas dos cosas. La inmutabilidad del juramento y la promesa. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Déjeme decirle esto. Nuestra alma, ella es como un barco que está en el mar, no un barco de motor, un barco de vela. Y ella depende de que el viento sople. Y por eso, cuando el viento sopla favorablemente, nosotros estamos contentos. Pero cuando el viento sopla desfavorablemente, estamos tristes, amargados, emproblemados, abatidos. Déjeme decirle algo. Esa alma tiene que poner un ancla. Y esa ancla es nuestra esperanza. Necesitamos anclarla en el lugar santísimo. Verso 19 nuevamente quiero tomar. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Presten mucha atención a esto. Si usted deja su alma suelta, ella volará. Y cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen los tiempos de aflicción, los tiempos de tribulación, hermanos, el barco simplemente va a ir a la deriva. Pero cuando usted tiene un ancla, estas dos cosas inmutables que nos dan esa esperanza penetra dentro del velo, porque el velo fue rasgado. Y ahora sí, el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hermanos, ya alguien pasó. Podemos tener confianza, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Finalizo con un versículo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, preste atención a esta expresión, quizás no la había prestado antes, que traspasó los cielos. Escuchen, que traspasó los cielos. Tenemos un sumo sacerdote que salió de nuestra dimensión terrenal y que está en la eternidad aguardándonos, esperándonos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este mensaje, hermano, es para darte esperanza. Es para mostrarte, hermanos, que la fe es un portal que nos lleva de lo terrenal, que nos lleva de lo físico, de nuestras leyes, y nos saca a una dimensión eterna donde está Dios. Y tenemos un sumo sacerdote obrando a nuestro favor. Dios les bendiga.